Hola, ¿qué tal? Soy Marta Temprado, psicóloga y musicoterapeuta, creadora del proyecto Musicare especializado en maternidad e infancia. Y hago este vídeo porque recibo muchas veces la pregunta de si un bebé es demasiado pequeño o a veces demasiado mayor para acudir a alguna de las actividades que yo hago. En relación a las actividades de música en familia o música con tu bebé. Y bueno, yo entiendo que cuando se me hace esta pregunta es porque creo que a día de hoy hay muchas actividades relacionadas con la música para bebés y para niños pequeñitos y creo que cada profesional al final lo enfocamos de una manera diferente. Entonces, desde donde yo enfoco la actividad, la propuesta, pues esta pregunta no tiene mucho sentido. Bueno, sí que lo tiene, pero creo que si yo os explico un poco más de por qué y para qué hago la música con los bebés, pues a lo mejor podéis entender esas dudas que vienen a vuestra cabeza, ¿no? Cuando decís, ¿este bebé es pequeño o este bebé igual ya es mayor para venir a esto? Entonces, en mi actividad de música con tu bebé o creciendo con música o música en familia, digamos como que hay dos elementos fundamentales. El primer elemento es la música. Como música yo entiendo cualquier elemento relacionado con el sonido, el silencio, el movimiento, la expresión corporal, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué sentido tiene la música para mí en mi actividad? Pues sobre todo tiene el sentido de generar una forma de comunicación, de interacción con el otro, en este caso mamá bebé y el resto de personas adultas y pequeñitas que hay en la actividad. Y se trata de crear un espacio de interacción-encuentro desde lo no verbal, es decir, a través de la música y los elementos relacionados con ella, podemos generar comunicación sin la necesidad de las palabras. Y esto para mí es muy enriquecedor porque cuando trabajamos con bebés pequeñitos, muchas veces infravaloramos lo que los bebés están sintiendo, lo que pueden llegar a expresar. Y esto sucede porque casi siempre cuando alguien no habla, es como que subestimamos su capacidad de comprender. Y bueno, esto es por desgracia una parte cultural que existe en nuestra sociedad, de que no entendemos que los bebés desde la época prenatal son capaces de absorber un montón de información y de poder hacer con ella un montón de cosas a nivel cognitivo, emocional. Pero claro, como tenemos esta idea de que los bebés son pequeños y no entienden, claro, no podemos comprender que la música sí que está teniendo en ellos un efecto a nivel, sobre todo, de comunicación, como es mi caso, porque ya no hablo de estimulación cognitiva ni nada así. Para mí esto es aparte y no es el objetivo de mi trabajo, sino que yo simplemente trato de generar a través de la música ese encuentro. Y creo que la música es un elemento maravilloso para ver qué pasa cuando olvidamos las palabras y nos permitimos generar encuentro desde otros lenguajes. Con nosotros, con nuestros hijos y con las demás personas. Y salen cosas maravillosas y respuestas como muy bonitas porque vienen de la parte más esencial de cada ser humano. Y pueden ser respuestas relacionadas con la vergüenza, relacionadas con la alegría, con la belleza, con el amor, con un montón de cosas que es a lo que yo trato de dar espacio. Entonces, así para resumir, como que la parte de la música sería sobre todo crear ese encuentro desde lo no verbal y también deciros que para mí es importante entender que la música es un elemento de comunicación con el grupo y que permite crear esa sensación de comunidad que creo que hace falta en esta sociedad, donde vivimos un poco aislados los unos de los otros y desde un carácter en general muy individualista. Entonces me parece muy bonito que los bebés desde pequeños puedan tener esa experiencia de sentir qué es un grupo y cómo podemos comunicarnos a través de la música y otros elementos, ¿no? Y bueno, por otra parte, además de la música, está la parte de la interacción. Es decir, yo puedo hacer talleres con bebés en centros, por ejemplo, de educación infantil, donde no hay adultos de referencia para cada niño, sino que a lo mejor hay una educadora, pero en mi caso, en las actividades que yo hago en mi espacio Musicare, siempre hay un adulto para cada niño. Entonces, ¿por qué se hace esto así? Porque el adulto no sobra, el adulto viene para acompañar lo que la música genera al bebé y lo que genera en el adulto, por supuesto,
pero sobre todo para que bebé o niño pueda comprender que lo que le sucede en este momento de su vida, en este momento de su crecimiento, está acompañado. Es decir, en mi caso, en mi actividad, la música puede generar diferentes respuestas y no hay una única ni necesaria. No es que el niño se lo tenga que pasar bien o que tenga que hacer esto o lo otro, sino que pueden suceder diferentes cosas propias de la naturaleza humana y de la respuesta que nos puede producir algo tan emocional como la música. Y ahí están los adultos para poder acompañar y acoger eso que viene. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, vayamos a un concierto, haya una animación y haya una obligación, entre comillas, a que el niño, por ejemplo, pues mueva los brazos o haga así o haga así, a cuando le estamos dejando libertad para poder verdaderamente ser quien es. Y muchas veces sucede que a lo mejor pues el niño, pues como os digo, puede tener vergüenza y está más paradito y está bien. Es decir, porque el niño sea más mayor y tenga más capacidad para hacer cosas, moverse, saltar, bailar, no quiere decir que las tenga que hacer. Y porque el niño sea pequeñito y a lo mejor no tenga esa posibilidad de hacer cosas, no quiere decir que no esté sintiendo el amor que tú le das a través del canto o esa sensación tan bonita de escucharle, de verle cómo mira las cositas. Eso es precioso. Entonces, claro, la respuesta de cuando un niño es mayor o es pequeño para estas actividades, para las que yo propongo, pues en mi caso no tiene tanto sentido, ¿no? Con los bebés a lo mejor más chiquititos, sí que para mí es importante entender que después del parto hay un periodo en que a lo mejor mamá y bebé, sobre todo digo mamá, puedan necesitar estar como muy hacia adentro, sin tanta comunicación con el mundo exterior y necesiten llevar otro ritmo que no sea a lo mejor el que se pauta al poner simplemente un horario, ¿no? De que este día a las 11 hay una actividad. Entonces, en ese caso sí que pienso que hay una franja en la que a lo mejor yo no ofrezco tanta actividad porque pienso que hay que respetar más ese tiempo. Pero a partir de los 4 meses, pues si la mamá, el papá, quien sea, consideran que el bebé puede estar tranquilo en la actividad, puede observar, puede sentir y puede ser su necesidad y también la del adulto, pues para mí es estupendo poder venir, ¿no? Y lo mismo cuando son mayores, es como, aunque un niño tenga más autonomía y a lo mejor pueda estar relacionándose más con otros niños o pueda hacer más cositas por sí mismo, no quiere decir que sobre el adulto, porque en mi caso, en el caso de mi actividad, el adulto es fundamental para acompañar ese momento de interacción con la música, de interacción del niño consigo mismo, con su adulto de referencia y con los otros que están acompañando. Entonces, es fundamental igualmente el adulto. Así que, bueno, pues todo esto os cuento. Espero que os sirva un poquito más para conocer lo que yo hago y cualquier duda, pues me decís, estaré encantada de poder compartir. Muchas gracias.